Shabbat Shalom, amados Sajín y Hayot, un gusto en verdad saludarles. Damos la bienvenida a todos ustedes, a nuestros Sajín y Hayot que están aquí en la Keilah, y también un saludo enorme, fraterno, con mucho ajabá de esta Keilah para todos nuestros Sajín y Hayot que nos siguen en las diferentes redes sociales, a nuestros hermanos que están en el interior de la República y a nuestros hermanos que están en el extranjero. Bendecimos su vida en el precioso Shem de Akadosh Baruj Hu, Yahweh Sebao. Bueno, queremos invitarle, mis amados Sajín, mis amadas Ajayot, que si este tema es de bendición a su vida, ayúdenos por favor, compártalo con sus amigos, con sus familiares, sí, para que la Torah del Eterno se difunda. Vamos a compartir el día de hoy la Parashá Hayek Sarah, que al español es la vida de Sara, ¿sí? Y bueno, vamos a invitarlos a que por favor también nos haga el favor de visitar nuestros canales como lo son en Facebook, Keilah Internacional Emanuel. Le invitamos a que nos deje ahí un me gusta, se suscriba. Y en nuestros canales de YouTube como lo son Teilín 121 y Keilah Internacional Emanuel Oficial. Le invitamos también, valga la redundancia, que usted se suscriba, ¿sí? Le dé me gusta y le dé clic a la campanita para que cuando tengamos estudios en vivo le llegue la notificación al momento. ¿Por qué es importante que usted le dé me gusta? Porque de esa manera YouTube se encarga de promocionar, sí, de forma gratuita nuestro video. Les recordamos que nosotros no monetizamos tampoco ningún video, por eso es que hasta ahorita se ha mantenido que no hay introducción de ningún corte comercial. Pero ya se nos ha mandado avisos que muy pronto, posiblemente a partir del mes de enero, aunque no exista la monetización, se van a empezar a entrar comerciales. Eso ya le comento, va a ser ajeno a nosotros. Bueno, voy a invitarles, mis amados Sajín y Hayot, a que tenga su dabar para comenzar este viaje el día de hoy en las profundidades maravillosas que tiene la Torah. Y vamos a ir, por favor, acompáñenme al libro de Bereshit, al libro de Génesis, en su Perek 23. Vamos a comenzar ahí del verso 1. También vamos a ver el capítulo 24. Capítulo 25 hasta el verso 18. Como ustedes recordarán, en la semana mandamos el estudio a los diferentes grupos, tanto en Telegram como en los grupos de WhatsApp. Mandamos el estudio referente a la Parashá. Para que ya llegando aquí a la Keilah, solo hablemos del resumen de esta parasha. ¿Qué es lo que nos deja? ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Qué es lo que nos edifica? ¿Qué es lo que tenemos que aplicar para nosotros? ¿Y qué es lo que tenemos también que compartir con nuestros Sajín, nuestras Ajayot y con nuestro prójimo? Por esa razón, mis amados Sajín y Ajayot, vamos entonces a comenzar. Vamos a meternos, como les decía, en las profundidades maravillosas que tiene cada parashá. ¿Por qué? Porque siempre les he mencionado a todos que la parashá ministra. La parashá habla. Y la parashá en un momento dado nos enseña lo que estamos haciendo bien, pero también nos enseña lo que estamos haciendo mal, ¿verdad? Bueno,
Entonces aperture su Tanat, su escritura, en el libro de Bereshit, en el libro del Génesis, Perec 23, capítulo 23. Sí, y vamos a ir nada más retomando algunas cosas, porque le digo, ya lo estudiamos en la semana, pero vamos después a entrar al resumen por apreciaciones. Tenemos 3 apreciaciones de este estudio. ¿Sí? Bueno, vamos a ver, ¿qué dice? El título que tiene esta parashá es Muerte y sepultura de Sara, ¿verdad? Recordamos que al principio, cuando estudiamos la parashá anterior, el nombre era Sarai. Posteriormente, Hashem le cambia el nombre a Sara o Sara, ¿verdad? Que el término más adecuado dentro del hebreo es Sara. Pero respetamos el Sara porque pues mucha gente está acostumbrado a mencionarlo de esa manera. Vemos en el verso 1 que dice la vida de Sara. El tiempo que duró fue de 120 años. Sara murió en Kirjá Arba, ahora Hebrón, la tierra de Hebrón. Esta se encontraba en la tierra de Kenán, y Abraham procedió a hacer duelo por Sara y a llorarla. Entonces Abraham se levantó del lado de su difunta y habló a los gititas diciendo: yo soy un extranjero residente entre ustedes, véndame un lugar de sepultura para poder darle sepultura a mi difunta. Y los gititas le respondieron a Abraham diciéndole: óiganos, patrón, usted es un príncipe de Elohim entre nosotros. Entierre a su difunta en el más selecto de nuestros lugares de sepultura. Ninguno de nosotros le negará su lugar de sepultura para que entierre a su difunta. Entonces Abraham se inclinó ante la gente del país, los gititas, y les dijo: si es su deseo que yo le dé sepultura a mi difunta, tienen que interceder por mí ante Efrón, el hijo de Zohar, que me venda la cueva de Macpela que él posee, que queda en la colindancia de su tierra, que me la venda por el precio completo para tener un lugar de sepultura entre ustedes. En el verso 10, Efrón estaba presente entre los gititas. Así que Efrón, el gitita, le respondió a Abraham. Y todo esto dice que lo oyeron los gititas de todos sus compueblanos. Cuando decimos el término compueblanos, ¿qué decimos? Que son compañeros del mismo país, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que dice en el verso 11: no, patrón, escúcheme, yo le doy el campo y le doy la cueva que hay en él. Se la doy en presencia de mi pueblo, entierre a su difunta. Entonces Abraham se inclinó ante la gente del país y le habló a Efrón a oídos de la gente del país diciendo: si tan solo me oyera usted, déjeme pagar el precio de la tierra, acéptemelo para que entierren allí a mi difunta. Ahí tenemos una observación que hacer a manera de pregunta, que esta la vamos a ver también. La voy a repetir esa pregunta dentro de lo que es las apreciaciones. Pero tenemos por qué ver por qué tenía Abraham el empeño de comprar un lugar de sepultura para su difunta esposa. Observamos que el pueblo le decía: escoja, si usted quiere el lugar más selecto para que more ahí el cuerpo de su esposa. En el fondo, ellos como que nos dan a entender que estaban ofreciéndole, sí, a Abraham un lugar sin ninguna conveniencia. Se nos da a entender que ellos lo ofrecían como dicen, de todo corazón. Pero vamos a ver
porque más adelante cambia la perspectiva. Y vamos a entender más y más acerca de esto. Vemos en el capítulo 24, vamos a recorrernos al capítulo 24 y vemos que dice Abraham Saquén. Es el título que tiene ahí. ¿Sí? Y como subtítulo tiene desposorios de Yishab y Ricab. Vemos ahí que nos ayuda mucho, hay una palabra que nos ayuda a entender cuando una persona llega al matrimonio con otra. Y esta es la expresión Hatuná, ¿verdad? Que es desposorio o casamiento al español. Vemos entonces que dice el capítulo 24, dice Abraham Saquén. ¿Qué quiere decir esto al español? Saquén. Quiere decir que esto es considerado una persona ya de respeto. ¿Sí? Una persona de edad avanzada. Y cuando oímos a veces en muchas ocasiones la palabra viejo, hay muchas personas que se ofenden. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que esta palabra muchas personas la ocupan para hacer sentir mal a las personas, ¿sí? Sí, yo les ayudo, por ejemplo, si quieren, cuando se escribe el término Saquén, ¿sí? Es Z-A-K-E-N, Saquén. Incluso se le puede poner, si quieren, también una letra T al principio, Saquén, ¿sí? ¿Por qué? Porque lleva la T porque es un término más plural que se puede usar ahí. Término de decir ancianos de la Keilah, Saquén a Keilah, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí, mis amados aquí en Hayot, que dice el capítulo 24, Abraham estaba ya viejo, avanzado en edad, y Yahweh lo había bendecido en todo. Abraham le dijo al servidor mayor de su casa, que estaba a cargo de toda su propiedad: pon tu mano bajo mi muslo y te haré jurar por Yahweh, el Elohim del cielo y el Elohim de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los kenanitas, entre los cuales habito. Obviamente la preocupación, sí, era que Yisha no fuera a unirse en una relación con una mujer hitita, con una mujer, sí, adoradora de ídolos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué dice? Que tenía que haber una persona que hiciera ese trabajo intercesor para que pudiese encontrarse una mujer adecuada para Yishha, ¿sí? ¿Quién fue ese primer intercesor? Dice que obviamente fue el criado, ¿sí? El criado fue. Por eso en la actualidad, en muchas comunidades judías, mis amados Ajín y Hayot, ¿sí? ¿Qué está pasando en la actualidad? Que hay casamenteros, ¿sí? Yo voy y le digo, ¿sabe qué? Yo tengo un hijo, es buen estudiante y todo, me gustaría que usted concertara una cita con una familia que tenga una hija que también tenga casi las mismas cualidades de mi hijo. Estudiante, de buena cabeza para sacar buenas notas, buen hijo, educado, ¿sí? Sirve al Eterno, y que entonces, bueno, pues que a mí me ayude a encontrar a una mujer ideal para poder dar en matrimonio a mi hijo. Entonces dicen que el trabajo de la casamentera, ¿sí? Es ese. Se concertan,
citas en algún lugar, obviamente es un lugar público, y dice que se conocen. Y por ejemplo, si voy a usar un término que ocupa el mundo, y si hay química, dice ya se puede hacer la situación de que ya los padres vayan a hablar con los futuros consuegros para decirles, ¿sabe qué? Mi hijo ha tenido un buen acuerdo. Y como dice, como hemos leído en las parashas anterior, hay un buen acuerdo entre las partes para que ellos se puedan casar. Entonces, ¿qué dice? Que se hace el acuerdo, se hace una cena festiva, se propone la fecha para poder llegar a ese casamiento, ¿sí? Entonces, de esta manera, vemos aquí que cuando se le pide, ¿sí?, al mayordomo, vamos a decirlo así, ¿sí?, o al servidor de Abraham, le dice bien claro que busque una mujer, pero que no sea de entre las hijas de los kenanitas. Dice, yo aquí habito. En el verso 4 dice, sino que irás a la tierra donde nací y conseguirás una mujer para mi hijo Yisca. Y el servidor le dijo, y si la mujer no consiente en seguirme a esta tierra, ¿deberé entonces llevar a su hijo a la tierra de la que usted viene? Abraham le contestó, bajo ningún concepto debes de llevar a mi hijo allá. Yahweh, el Elohim del cielo, que me sacó de la casa de mi padre y de mi tierra natal, quien me permitió bajo juramento, diciendo, yo le asignaré esta tierra a tu linaje. Él enviará a su mensajero delante de ti y tú conseguirás de ella una mujer para mi hijo. ¿Quién iba a hacer la labor del mensajero? Sí, el varón que estaba al servicio de Abraham, ¿verdad? Le digo, estoy poniendo una palabra que todos conocemos, el mayordomo. Él era el que iba a ser el mensajero. Por eso Hashem, cuando tiene bendiciones para nosotros, para nuestra vida, amados Sajín y Ajayot, dice que él envía ¿a quién? A su mensajero, para que haga la labor de traer ese mensaje de bendición, o si es en un momento de reprensión y disciplina, también, Entonces, vemos aquí que el trabajo que tenía este varón era de mucha responsabilidad, sí, porque tenía que traer una mujer idónea, adecuada para Yiscak. Vamos a ir rápidamente, amados Sajín y Ajayot, a lo que es el verso 25, el capítulo 25, capítulo 25, Perec 25, y nos habla del Vayosef Abraham. Ahorita no se preocupe, si no lo escribe bien, ahorita lo ponemos acá en el pizarrón y lo mandamos también en los grupos. ¿Qué quiere decir entonces el título que tiene aquí? Vayosef Abraham. En otras palabras también podría ser Vayosef Abraham. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto al español? Abraham volvió. Amén. Entonces dice el verso 25, Abraham volvió a tomar otra esposa que se llamaba Keturah. Ella le dijo a Sinran, Yoshan, Medan, Migdian, Ishba y Shuak. Yoshan procreó a Sheba y a Dedán. Los descendientes de Dedán fueron los Azurín, los Letusín y los Leumín. Los descendientes de Migdian fueron Efad, Efer, Hanot, Abidá y Eldad. Todos estos fueron descendientes de Keturah. En el verso 5, Abraham le dejó todas sus propiedades en herencia. ¿A quién? A Yiscak. Pero a los hijos de Abraham, por las concubinas les dio regalos mientras vivía y los envió lejos de su hijo Yiscak hacia la tierra de Oriente. Donde ¿quién fue designado a ser obviamente un líder de la tierra de Oriente? ¿Sí? ¿Quién fue? Ismael, ¿verdad? Y prácticamente en la actualidad sabemos que Ismael es recordado, sí, es muy ensalzado entre los
árabes, palestinos, musulmanes, etcétera, etcétera. Vemos entonces que en el capítulo 25, capítulo 25, verso 7 nos habla de la muerte y sepultura de Abraham. ¿Sí? Y vamos a leer un poquito, dice, este fue el lapso total de la vida de Abraham, 175 años. Y Abraham exhaló su último suspiro muriendo a una edad bien avanzada, viejo y contento. Y se unió a sus parientes. Sus hijos, Isaac y Ismael, los sepultaron en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón, el hijo de Zohar el Gitita, al frente de Manré, el campo que Abraham les había comprado a los gititas. Sepultaron a Abraham y a su mujer Sara. Después de la muerte de Abraham, Elohim bendijo a su hijo Isaac, y Isaac se estableció cerca de Beer Lahai Roí. Esta es la descendencia de Ismael, el hijo de Abraham, el que le dio Agar, la mistrita, la esclava de Sara. Estos son los nombres de los hijos de Ismael. Sus nombres están en orden de nacimiento: Nebayot, el primogénito de Ismael; Kedar, Agdel, Mixan, Mishma, Dumas, Masá, Jamá, Temá, Yetur, Nafish y Kekma. Estos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres por sus aldeas y sus campamentos. 12 caudillos de otras tantas familias. Estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Entonces exhaló su último suspiro y se unió a su pueblo. Ellos habitaron desde Havilá por Sur, que queda cerca de Egipto, hasta Ashur. Se estableció enfrente de todos sus parientes. Muy bien, bueno, pues hasta aquí hicimos un recordatorio, mis amados Sajín y Hayot, de lo que vimos alrededor de esta semana, ¿verdad? Ahora, sí, vamos a tomar lectura, sí, más bien, y vamos a apuntar el vocabulario, sí, del cual vamos a ver dentro de las apreciaciones, para que al momento de que estemos dando el título, el tema, usted no se confunda, no se bloquee, diga, bueno, ¿y qué están diciendo ahí? Si alguien me puede hacer el favor también, en el chat que tiene la transmisión de la página, si ahí puede mandar la foto para que los Sajín y Hayot que nos están viendo en el interior de la República y en el extranjero puedan tomar nota también del vocabulario. Entonces, este es el vocabulario de esta parashá, Hayek Sara, ¿sí? La primer palabra que tenemos dice eulogiar, ¿verdad? Esta palabra al español, ¿sí? Como término hebreo, porque hay dos términos, uno es griego, ¿sí? Y el más hebreo es eulogiar, cuando el término griego son simplemente eulogio, ¿verdad? Yo creo que ustedes han escuchado esa palabra alguna vez, eulogio, ¿sí? Dices que vino a mí con eulogio, ¿no? Pero aquí el término es eulogiar, que al español significa honrar y bendecir. También tenemos la palabra likotá, que significa del hebreo al español llorarla. También tenemos otra palabra que es Neshi Elohim, o también Neshi Elohim, que quiere decir al español príncipe del Señor, príncipe de Adonai. Hay otra palabra que vamos a ver aquí que es la palabra Rasha, que al español significa malvado. Hay otra palabra que también vamos a usar, que es el término plural de la palabra Rasha, y es la palabra Reshaín, malvados, al español, malvados, ¿sí? Reshaín.
Caso contrario a la siguiente palabra, que es la palabra sadiquín, justos o piadosos. Vamos a ver también un término que es hash beshalom. Normalmente cuando todos escuchamos el término shalom, pues entendemos que es paz, bendición, etcétera, etcétera. Pero aquí no. Aquí el término hash beshalom, obviamente es una palabra separada que empieza con la letra J, J-A-S, hash, separa usted y luego pone B, shalom. Esta palabra al español quiere decir que Hashem no permita, que Yahweh no permita. O también tiene el significado de que el cielo no lo permita. Esta palabra la vamos a después a usar ya bastante aquí en la Keilah. Sí, que es una palabra que vamos a incluir dentro del vocabulario. Cuando algo pues no esté bien y todo, así vamos a decir Hasbe Shalom, que el Eterno no lo permita, ¿verdad? Baruch Hashem. Entonces, teniendo en cuenta ya el vocabulario, vamos a entrar en la apreciación de este tema, mis amados Ajin y Ajayot. ¿Sí? Con el permiso de Akadosh Baruj Hu, vamos a comenzar. El título de la primera apreciación lo vamos a ver en 3 apreciaciones, mis amados. Y voy a tratar de ser breve para que usted tome nota. Vamos a ver cuando se pierde un héroe, cuando se pierde alguien importante en una nación, dicen que normalmente es una gran pérdida, ¿no? Por eso el título de esta primera apreciación es una pérdida nacional. Repito, cuando nosotros se muere alguien importante, hay ocasiones que dicen, no, es que es una pérdida para la nación, que muriera esta persona tan importante y tan buena. Bueno, pues cuando muere Sara, fue considerada eso una pérdida nacional. ¿Por qué razón? Porque se trataba de la matriarca de Israel. ¿Sí? Muchos podrán decir, pero ella originalmente no había nacido en Israel. Sí, estamos de acuerdo, pero ella vive en Israel y muere en Israel. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, vamos a tomar como parte central de esta primera apreciación el libro de Bereshit 23:2, ¿sí? Génesis 23:2. Y voy a resumir una parte cuando dice, y Abraham vino a elogiar a Sara y a llorarla. Si se dan cuenta en la escritura que normalmente usted tiene a la mano, le está dando el significado ya ahí de la palabra elogiar, ¿sí? Porque dice, vino, ¿a qué dice? A llorarla, ¿verdad? Dice, vino a bendecirla. Entonces ahí lo resumimos todo. En la porción que se estuvo analizando durante esta semana, dentro de esta parashá, empieza con el relato del deceso de nuestra matriarca Sara y de cómo Abraham vino a la tierra de Hebrón. Dice, a elogiarla, vuelve a tocar ese punto. Dice, vino a llorarla, vino a honrarla y vino a enterrarla. Una palabra que se usa también es la palabra likotab, que significa, dice ¿qué? Llorarla. ¿Por qué? Porque dice, él la elogió, ¿sí? O sea, la honró y la bendició, pero dice también, le lloró. Está escrito en el texto original sobre el pergamino con una letra Kaf, mis amados Ajin y Ajayot, esta parte. Y ocupa esta letra siendo más pequeña en tamaño que las otras letras a su alrededor. Si vemos, de aquí se deduce que este achicamiento se debe al hecho de que Abraham acortó su duelo por Sara. La pregunta que debemos hacer, ¿cuál es la razón, sí, de Abraham, conocido por todos como el modelo de la bondad, para actuar de esta forma aparentemente insensible? ¿Por qué? Porque muchos dicen, bueno, pues no se murió cualquier persona, se murió su esposa.
¿Y cómo es que tuvo él un duelo corto? ¿Acaso no sufría por la pérdida de su compañera? Y estamos hablando de su compañera de toda la vida. Por otro lado, al revisar el texto nos damos cuenta de que este requiere un análisis más profundo. Y eso fue lo que hicimos durante la semana, mis amados Ajin y Ajayot. Repito, por eso mandamos el estudio, para que se revisara y juntos encontráramos el día de hoy la respuesta, ¿verdad? Se hizo un análisis y encontramos que por qué se ha separado en el pasuk el eulogio del llanto, ¿sí? Vean, es una parte importante que se tiene que analizar, porque él dice, separó el bendecir a su esposa, el honrarla. Hubo una separación del llanto, ¿sí? Y dicen para muchos, ¿por qué? Normalmente una persona cuando pierde a un familiar muy querido, todas las emociones se juntan. Pero ¿qué dice Hashem? Que nosotros debemos de aprender que hay un tiempo en el cual nosotros dice, hay un tiempo para llorar, ¿verdad? E incluso un tiempo para reír. Entonces dice que Abraham se dio ese tiempo para poder de esa manera elogiar, honrar y llorar a su esposa. Qué interesante, mis amados. ¿Sí? Vemos aquí, ¿acaso no debería de decir, en este caso, elogiar y llorar a Sara en vez de elogiar a Sara y llorarla? O sea, vemos aquí dos puntos importantes. Dice, a ver, ¿por qué primero no la honró y después lloró? Y el otro dice, no, mejor primero debería de llorarle y después honrarle. Ahí es conforme a como piensa cada una de las personas, ¿no? Si esto es en verdad, ¿qué tendría que hacer? Miren, les voy a decir algo muy importante. Hashem, en su amor y en su misericordia, a pesar de que Él nos ha enseñado que Él es un Elohim de orden, ¿qué dice nuestro Abacadosh? Cuando llegan este tipo de sentimientos, la pérdida de un ser tan querido, Abba Padre nos da la verajá de que podamos manejar nosotros las emociones conforme a como lleguen en el momento. Porque si nos fuéramos a un acto más litúrgico, más religioso, la gente nos criticaría. Igual estoy refiriendo a personas que conocen, ¿verdad? Esas nos dirían, no, es que así no es el orden. Elohim es un Elohim de orden. Y lo primero que tenías que hacer esto es esto, y el otro, y aquello, así. Oiga, pero es que mi interior no está para eso ahorita. Mi interior está solamente entendiendo la pena por la que estoy pasando, ¿verdad? Entonces eso, mi interior es un cúmulo de emociones que obviamente las voy a ir sacando, despertando conforme se vaya dando o vaya yo sintiendo. Obviamente dice que eso está permitido, ¿sí? Entonces vamos aquí, así identificando claramente cada una de estas cosas y viendo la importancia del hecho. ¿Qué necesidad tiene el pasú de decir elogiar a Sara y llorarla? Cuando podría haber dicho solamente hónrala. Por último, vemos aquí que se cuestiona el orden de los acontecimientos. ¿Acaso el llanto por un ser querido no antecede a honrarla? Eso es algo, como les dije, que nosotros tenemos que analizar. ¿Qué es mejor para nosotros? Primero, honrarla y después llorarla, o llorar primero y después honrarla. Eso es un buen tema para ahorita, para la mesa de diálogo, mis amados Ajin y Ajayot. Queremos contestar estas 4 preguntas con una idea muy sencilla. Sara llenó dos roles durante su vida. Por un lado, fue una personalidad pública, quien al lado de Abraham difundió el mensaje de ¿qué? De el monoteísmo, mis amados Ajin y Ajayot.
Nosotros en esta Keilah, sí, practicamos eso, el monoteísmo. ¿Y qué es el monoteísmo, Roe? El monoteísmo es la adoración, sí, toda la gloria a un solo Elohim. Baruch Hashem. Fuera de él no hay otras deidades, solo es nuestro único Elohim. Entonces dice que uno de los roles que tenía Sara es ese: expandía el mensaje, sí, en Ejad, del único Elohim de los Shamaín, de los cielos. Literalmente dice que impactaba a ella en cada lugar que se presentaba a decenas y decenas de miles de personas. Por otro lado, también llenó el rol de esposa. Fíjese, dos roles: el rol de esposa de Abraham y madre de Yishha. La Torah nos enseña aquí que el propósito de una eulogia, dice, es el reconocer, fíjese, amados aquí en Yacayot, el reconocer las dos cosas maravillosas que tenía Sara, que era una excelente esposa, una excelente ayuda para Abraham, pero al mismo tiempo era una gran enviada, ¿sí? Era una persona que cuando compartía el mensaje de la Torah, ¿sí?, los mandamientos de Hashem, dice que tenía, dice, esa bendición que muchísimas personas la escuchaban, ¿sí? El término Jespek en hebreo. Entonces, vemos aquí, mis amados, aquí en Yacayot, que ella, al llevar con una calificación de 10 esos dos roles, dice que alcanzó una fama importante dentro de la nación. Por eso, Sara, dice, es conocida en la actualidad como matriarca de Israel. Y sé que a muchos luego esa parte no les gusta. ¿Por qué razón? Porque dicen, no, es que solamente háblenos de nuestro Salvador y esto. No, en la Parashá tenemos que reconocer, amados aquí en Yacayot, ¿sí?, ¿cuál fue el rol importante de cada uno de los personajes? En ningún momento dado nos está enseñando que Sara se levantó como pastora, ¿verdad? Aquí no nos dice. En ningún momento nos dice, fue Roa. No, ella nos dice que fue enviada, una shaliat, por decirlo así, una mensajera de nuestro Abacadosh. Interesante, mis amados aquí en Yacayot. Esto es parte de la historia que nos narra la Torá. Por eso les decía, y no confundir con el rol tan importante que tiene nuestro amado Imelech Yeshua HaMashiach. Sí, Él es nuestro Rey, nuestro Salvador. Pero también debemos de aprender de la historia de la Torá para que nosotros sepamos de qué le vamos a hablar a nuestros hijos. Oye, papá, ¿quién era Sara? Ah, pues era la esposa de Abraham y ya está ahí. No, saber el mérito por el cual es nombrada dentro de la porción de estudio de la semana, mis amados. ¿Sí? Porque aquí le tocó y aquí viene Hayek Sara, ¿verdad? Vemos entonces que Sara o Sarat no fue el nombre original de nuestra matriarca, sino primero fue Sarai, ¿verdad? Analizando esto nos señala que el cambio que Hashem hizo a su nombre refleja un cambio interno de su posición, pues pasó de ser princesa, porque el término Sarai es princesa, pasó de ser, por ejemplo, mi princesa, a tomar el rol personal como mensajera del Eterno, ¿sí? Y fue cambiado su nombre a Sara. Le cambió el rol por completo a nuestro padre para ser ahora princesa de naciones, mis amados.
Amén. ¿Sí? Porque este iba a ser su rol público. Y por eso dice que ella tenía dos roles importantes. En forma interna, seguía siendo Sarai porque seguía siendo esposa y madre. Pero era también Sara, sí, porque era princesa de naciones. Obviamente sabemos que cuando hay un rey, pues tiene a su reina, ¿verdad? Y esta obviamente era, sí, la princesa de Adonai, esposa de Abraham. ¿Sí? Amén. Bueno, continuando dice que Abraham vino principalmente, vuelve a tomar el título de eulogiar a Sara como personaje público, tratando de transmitir el sentimiento de la tragedia pública ante la grave situación de perder a un ser tan querido, ¿sí? A un ser que representaba mucho, ¿sí? Dice, obviamente, como ejemplo, como testimonio de todo lo demás y de todos los demás. Permítanme. Y mis amados Sajín y Ajayot, que esta pérdida, dice, hubo obviamente cierto sufrimiento. ¿Por qué? Porque había personas que se llenaban su ser cada que Sara hablaba. Porque dice, cuando una persona está, sí dice, llena del Ruach HaKodesh, esta persona va a hablar directamente las palabras de Elohim. Va a ser tocada por Elohim y va a hablar, dice, y la gente va a escuchar. Y la gente se va a enamorar de nuestro Abacadosh porque es una persona que sabe transmitir las palabras. Dice entonces que primero se hizo un acto público y después un acto privado. Su sentimiento de duelo y llanto personal, sí, de Abraham por la pérdida, dice que él tuvo que en algún momento dado, dice, cortar suelo, porque él todavía tenía que hacer cosas todavía más y más, sí, por envío de nuestro Abacadosh. Por tal motivo tuvo que cortar su duelo, dice, y posponerlo. En el Pasuk, deliberadamente trata una forma secundaria a su sufrimiento personal, ya que si él hubiera enfatizado su propia pérdida, se hubiera debilitado el sentimiento de pérdida comunitaria por esta gran mujer. ¿Qué dice entonces? Que él tuvo que acortar su duelo para atender incluso las labores que hacía Sara atendiendo al pueblo. ¿Qué dice? Era una mujer que ministraba, una mujer que atendía, una mujer que cuidaba y una mujer que en algún momento dado proveía cuando había necesitados. Aleluya. Por eso la Torá recuerda a esta gran mujer como una matriarca, ¿sí? Y que es reconocida dentro de Eres Israel. Aleluya. Vamos a pasar a la segunda apreciación, mis amados Sajín y Ajayot. Y la segunda apreciación dice, cuando, por ejemplo, adquiriendo una soberanía. Repito, adquiriendo una soberanía es el título de la segunda apreciación. Para eso voy a tomar el libro de Bereshit 23:20 como parte central, ¿sí?, de esta segunda apreciación. Bereshit 23:20, Génesis 23:20. Y dice, mis amados Sajín y Ajayot, resumiendo, y el campo, así como su cueva, fueron establecidos propiedad ¿de qué? De Abraham. Vamos a ver que analizando la porción en la semana encontramos algo problemático. El hecho de que la Torah haya necesitado relatarnos todo el proceso de la compra de parte de Abraham de un pedazo de tierra para enterrar a su esposa Sara. Por lo tanto, él concluye que la Torah nos debe de estar enseñando el gran privilegio que implica ser enterrado en la tierra de Israel. Además de que la Torah quiere enfatizar esta compra,
ya que es el inicio del cumplimiento de la promesa hecha por Hashem a Abraham, que la tierra de Canaán sería eventualmente suya. Entonces, tenemos que ver por qué en algún momento hay un cierto desacuerdo con los dos puntos expuestos aquí. ¿Por qué se piensa que, a pesar de que si se puede considerar que es un honor ser enterrado en la tierra de Israel, esto no puede ser deducido del texto mismo? Pues es lógico y normal que Sara fue enterrada en Israel, ya que fue ahí donde murió. Únicamente podría deducirse la lección, o esta parashá, si la vemos, que si se hubiera muerto fuera de Israel y luego hubiera sido llevado con grandes esfuerzos a Israel para ser enterrada, posiblemente no hubiera sido aceptado. Aquí hubo la aceptación porque ella vivió y murió en la tierra de Israel. Respecto a otra conclusión, vemos también que se muestra el desacuerdo con ella, ya que considera que el cumplimiento de la promesa divina de darnos a la tierra de Israel solo comenzó posteriormente con la progenie de Abraham, los que siguieron de Abraham. ¿Sí? Entonces, vamos a ver a manera de pregunta, ¿qué se contestará a las fuertes preguntas sobre esto o sobre este hecho? Adicionalmente, queremos entender por qué requiere Abraham que los hijos de Het, ¿usted sabe quiénes son los hijos de Het? Son los hititas, ¿verdad? Intercedan ante Efrón por él. ¿Por qué Abraham no pidió directamente a Efrón que le vendiera su campo? Sabemos también que las parashot anteriores, que Abraham era un próspero ganadero, por lo cual sería increíble que no hubiera tenido otras propiedades y campos donde sus animales pastaran. ¿Por qué no enterró a Sara en ellos, en los campos que él tenía? ¿Por qué justo él tenía esa intención en su corazón de comprar ese lugar y hablar con Efrón para que se lo vendiera, verdad? Asimismo, que Abraham pagó su compra con Efrón, dinero descrito por la Torá con una moneda negociable. Aquí la definición de esta moneda, que hasta la fecha es conocida como una moneda internacional y que es una moneda pagadera, dice que esta iba a ser con la que se iba a sellar el acuerdo. ¿Cuál fue la necesidad de pagar de esta forma? Por último, podemos también ver que en el pasuk se refiere a la terminación de la transacción del terreno como la tierra y el campo de Efrón, dice, fue confirmado. A Abraham le fue confirmado que Sara tenía que ser enterrada en ese lugar. Por eso, si vemos, estudiando bajo cierto relato, encontramos que dice, y fue elevado el campo de ser propiedad de una persona común y corriente a ser propiedad de un rey. Amén. ¿Por qué está descrito de esta forma el cambio de estatus del campo? Debería ser, en cambio, que ahora se había vuelto propiedad de una persona justa, de un sadik. ¿Estamos hablando de quién? De Abraham. Vamos a ver aquí, mis amados Samkin y Hayut. Quisiéramos explicar que cuando una persona quiere un bien a raíz, un terreno, una propiedad, una casa, a pesar de que se convierte en su absoluto dueño, todavía está sujeto a las leyes y regulaciones de la municipalidad o país donde el terreno se encuentra situado. Sin embargo, hay un tipo de adquisición donde se adquiere no únicamente la propiedad, sino también los derechos de gobernarla. Esta modalidad es llamada adquisición soberana. No sé si ha visto que, por ejemplo, cuando aquí en la tierra donde vivimos nosotros, se compra un lugar o un espacio. Bueno, ahora ya creo que ya no se compra, nada más se renta. Un espacio donde se va a enterrar a un ser querido. Yo recuerdo que hace muchos años se pagaba algo que se llamaba perpetuidad, ¿verdad?
y podía la persona pues estar ahí el cuerpo de forma indefinida. Pero ahora las cosas han cambiado, porque como no hay lugar, ¿qué dice? Que ahora en la actualidad ya nada más están rentando el lugar, ya no se está comprando. Si nos está rentando un lugar, ¿para qué? ¿Para qué ese lugar se ha ocupado? Creo que por cuántos años está haciendo ahora en la actualidad. Creo que 7, ¿no? Creo que sí, ya son 7 años, porque antes eran 20 y ahora ya bajó a 7. Entonces, si usted no se pone, como dicen por ahí, abusado, y va en 7 años a volver a hacer un reconvenio, pues tiene usted el temor de que los restos de su familiar pues se los saquen y los avienten por ahí. Entonces, por eso dice, porque esta enseñanza viene desde ese tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando Moshe adquiere el lugar para donde va a ser el lugar de sepultura de Sara, dice, hubo una adquisición soberana. Vamos a ver aquí, durante la vida de Abraham, toda la región era considerada como parte de Eres Kenán, o sea, la tierra de Kenán, estando bajo la jurisdicción de las naciones que allí habitaban, por lo cual carecía de la santidad de Eres Israel. Abraham deseaba enterrar a Sara, dice, en Eres Israel y no en la tierra de Kenán. Por lo tanto, no podía enterrar a Sara en ninguna de sus propiedades ya existentes. La única manera en que podría lograr el objetivo era haciendo una adquisición soberana del campo, y esto solo era posible si los hititas aceptaban ceder la soberanía del campo a Abraham. Esto explica la necesidad de incluirlos en esta transacción. Entonces vemos aquí que dice que el momento que Hashem hace el acuerdo con Efrón y adquiere la tierra, dice, el campo de Efrón fue elevado, mis amados aquí. Qué interesante este aporte. Vamos a entrar prácticamente a la tercera y última apreciación de este estudio. ¿Sí? Y esta se llama, fíjese, tiene un término hebreo al español que se llama jardines del recuerdo. Creo que aquí en México hay un panteón que se llama así, ¿verdad? Jardines del recuerdo. Porque este es un nombre que también tiene un lugar de descanso en Israel. Bueno, un panteón de Israel así tiene también el nombre, Jardines del Recuerdo. Para eso vamos a tomar el libro de Bereshit 23:16. ¿Sí? Acompáñeme por favor, Bereshit 23:16, y voy a resumir esa parte donde dice, y Abraham entendió a Efrón y pesó para Efrón el precio que había mencionado en los hijos de Het, 400 shekalín en moneda negociable. ¿Sí? Los shekalín hasta la fecha sigue siendo la moneda oficial en Israel. ¿Sí? Vemos que la Torá se extiende contándonos sobre las negociaciones que hubo entre Abraham y Efrón respecto al campo de Macpela, así invitándonos a hacer un análisis más profundo y reflexionar sobre el mensaje que en estas descubren nuestros sabios. Este es el resumen de la transacción. Los hijos de Het, quienes aprecian mucho a Abraham, ofrecen a que escoja gratuitamente dentro de sus tierras un sepulcro donde enterrar a Sara. Abraham les hace saber de manera clara que él desea un lote específico. ¿En dónde? En Macpela, y que quiere pagar por él en vez de recibirlo gratis. Efrón, dueño del terreno, propone nuevamente a Abraham dar este lugar o el campo como regalo, oferta a la cual Abraham se niega, respondiendo que quiere pagar por dicho terreno. Entonces que Efrón le dice, ¿qué son 400 shekalín entre tú y yo? Las negociaciones terminan con el verso, Vayishma Abraham el Efrón, que al español es, y Abraham entendió a Efrón. Fíjense que esta parte que nos maneja la escritura, cuando dice de la Torá, del hebreo al español,
Vayishma, Abraham, el Efrón, dice, en el español, y Abraham entendió a Efrón. Aquí entra lo que yo les decía al principio de este tema. ¿Sí? Fíjense, ¿qué entra? Abraham entendió la razón por los que en algún momento lo han dado los hititas, querían regalarle el terreno para la sepultura. Por eso dijo Abraham, no, mejor yo lo quiero pagar y adquirir. ¿Por qué? Porque encontramos una doble intención, mis amados Sajín y Ajayot. ¿Sí? De aquí se entiende que Abraham dedujo del hecho de que Efrón valuó como insustancial o poca cosa la cantidad de dinero porque ya se había acordado, que realmente seguía considerando una concesión a Abraham. A lo mejor dice, los 400 shekalín no era el precio a lo mejor del lugar, pero decía Abraham, no, es que vio el corazón de los hititas y vio el corazón de Efrón. ¿Y qué dijo? La intención de ellos es que al ellos darme, sí, en bondad el lugar para sepultura, dice, lo que buscaban ellos es alcanzar gracia. ¿Sí? Había una conveniencia en ellos. Ellos querían, dice, alcanzar, dice, honra. Y que les dijera, y que supieran los demás. Los hititas, por medio de Efrón, regalaron un lugar de sepultura a Abraham. ¿Qué entra ahí? Una palabra que nosotros conocemos aquí normalmente, que es la palabra, una exhibición, ¿verdad? Entonces por esa razón dice, no, viendo eso que existía en el corazón de ellos, dice, mejor le propuso a Efrón que evaluaran o le dieran una evaluación a la tierra. Entonces dice, ¿para qué? Para que yo tenga el derecho de adquirir esta como una posesión ya otorgada. Y no me vengan el día de mañana a decir, ¿sabes qué? Ya nos arrepentimos y siempre sí vamos a cobrar, ¿verdad? Pero al momento que querían que él también recibir ellos un reconocimiento por el favor. Por eso dice que entonces él, entendiendo esta parte, dijo, no, mejor yo les pago el lugar. ¿Sí? A lo mejor no era la cantidad correcta, pero dice, así ustedes están en Shalom, dice, y yo voy a estar en Shalom. Que no hagamos algún trato, ¿sí?, malo, del cual nos arrepintamos. Y por eso decían, Hash Beshalom, que el cielo no lo permita, ¿verdad? Amén. Entonces, para ir entrando a la recta final, ¿sí?, en el análisis se descubre que al terminar la transacción entre Abraham y Efrón, el nombre de Efrón está escrito por la Torah de forma defectuosa, mis amados. Vean nada más esto. Se tuvo que escribir el nombre de Efrón de una forma defectuosa, faltándole una letra bat. ¿Sí? ¿Por qué razón? Híjole, esto está un poquito fuerte. Porque Hashem vio el corazón de Efrón. Y ya que como todos los malvados, Reshaín, dice, prometió hacer mucho y al final no hizo siquiera un poquito. ¿Sí? Él daba a entender que iba a hacer mucho, pero al final de cuentas no, su corazón tenía otros planes. Quienes ofrecen poco y hacen mucho, tal como lo hizo Abraham, quien ofreció dar a los ángeles disfrazados, que para muchos dicen que en el momento se pensó que eran unos beduinos, dice, un poco de agua y un mendrugo de pan, al final los agasajó con una espléndida comida. Baruch Hashem. ¿Cómo vemos cómo la parashá se sigue extendiendo, no? Y a lo mejor lo que no entendimos en la primera parte, lo venimos a entender ahora acá. ¿Sí? Qué importante. Entonces, vamos a ver aquí unas preguntas que a usted le van a ayudar mucho. Y con esto vamos a entrar ya a la recta final. Hay preguntas cruciales, mis amados Sajín y Ajayot. Vamos a ver la número 1. ¿Por qué Efrón insistió en regalar el terreno? Esta la vamos a ver ahorita en la mesa de diálogo,
¿Por qué Abraham se negó a recibir este regalo y acepta en cambio pagar una cantidad colosal? Para muchos era colosal y para otros a lo mejor era término medio. Tercer pregunta, ¿por qué la Torah indica la falta de integridad de Efrón recortando su nombre? ¿Por qué se describe la actitud de Efrón como la de un malvado? ¿Acaso no sería más exacto denominarla la de un embustero? Porque con embuste quería convencer a Abraham, quien no consideró dar gratis a Abraham ni siquiera el aire que respiraba. Fíjense nada más, ahí está la clave de todo. Ellos decían, no, tómala gratis, la que quieras, la mejor cueva, tú escoge. Pero en el fondo, ellos ya había un plan, dice, de cobrar después hasta el aire que iba a respirar Abraham. Por eso Abraham le mostró, nuestro padre, le mostró a Abraham los deseos del corazón de Efrón y los hititas. Por eso, nuestros sabios deben estar enseñándonos que Efrón verdaderamente sí ofreció de todo corazón el campo de Macpela. Eso es lo que se lee, viéndolo desde una perspectiva, leerlo a la primera vez. Sí, que ellos se lo regalaron como obsequio a Abraham. Pero esto solo hacía Efrón porque sería más grande el honor para él. Y sería una relación, una realización personal propia. ¿Por qué? Porque iba después él ser considerado tanto él como su familia, como una familia ilustre. Casi a la altura del mismo Abraham. Porque iban a decir, está enterrada la esposa de Abraham y después Abraham en la tierra de Efrón. Así vemos que lo que ellos buscaban era beneficiarse a futuro del trato que hiciesen con Abraham. Qué interesante, ¿no? Por eso dice que el ángel de Adonai se dio cuenta que ellos eran Rashaim o Reshaim, que eran malvados. Y por esa razón dice que él no iba a permitir que el príncipe de Adonai, el príncipe del Señor, fuera a hacer tratos con los malvados. Por esa razón vemos que esto se acentúa cuando vemos lo que dice que ya en aquellos tiempos Abraham es considerado por los hijos de Het. Ellos ya lo entendían así, que Abraham era un Neshi Elohim, ¿verdad? Que dice que en nuestro vocabulario, que es el término Neshin Elohim, príncipe del Señor, príncipe de Adonai. Y esto ya lo tenían como reconocimiento los hijos de Het. O si quiere este campo, Abraham y a su familia enaltecería y engrandecería el nombre de Efrón, el hitita, para tiempos futuros, y ahí va a haber obviamente más prosperidad para él, colocándolo con letras de oro en los anales de la historia, como el hombre más noble, como el hombre donador de un sepulcro. Pero no era un sepulcro cualquiera, iba a ser el sepulcro ¿de quiénes? De los patriarcas, mis amados aquí en Acayot. O sea, podemos que entonces, ¿qué dice en muchas ocasiones? Que lo que vaya a ser tu mano derecha, no lo sepa la izquierda, ¿sí? Porque al momento que lo sepa, puede pasar que tu mano derecha caiga en vanidad, en egocentrismo, en exhibición, y que quiera después que se le dé honra. Por eso es que no puede ser esto. Obsequiar este campo a Abraham y a su familia, vemos que sería un error, porque esto, como dijimos, elevaría mucho el ego, la vanidad de Efrón y de su familia. Por esa razón, vemos que como noble donador del sepulcro de los patriarcas, dice, no iba a poder ser de esa manera, tenía que mejor hacer un convenio con Abraham. Por eso, después se le conoció, escuche bien y tome nota, se le conoció ese lugar que había adquirido Abraham, sí, se le conoció como ¿qué? Los jardines del recuerdo, ¿sí? Y dice que abajo había unas letras que decían,
los jardines del recuerdo de Efrón, adquirido ¿por quién? Por Abraham. Entonces ya no obviamente menciona a Efrón, pero ya no como propietario, sino ahora como un lugar donde iban a ser enterrados los patriarcas de Israel. Una vez que Efrón se da cuenta de que Abraham prefiere pagar el precio completo, impidiéndole esta oportunidad de engrandecer su nombre y rehusando ayudarle a darse esta satisfacción, exige Efrón de Abraham una cantidad exorbitante por el terreno. Efrón inmediatamente cierra su corazón y generosidad, exigiendo que le pague al momento y en efectivo. Así los compromisos asumidos por quienes, por los reshaín, por los malvados como Efrón, son únicamente motivados por la ganancia personal, por lo que pueden ser completamente sinceros, sí, en sus propuestas iniciales. Esto en apariencia, aparentemente. Amados Sajín y Ajayot, en verdad este tema es bello, porque vamos a ver aquí que todos estamos seguros sobre quién realmente es Efrón, los hititas, y quién era Abraham. ¿Sí? Un hombre sadid, un hombre justo. ¿Y qué decir de Sara? Sí, su hermosa esposa, quien era no solamente su ayuda contraria, en otros lugares dicen ayuda idónea, ¿verdad? Sí, que tenía un rol de esposa y madre ejemplar, pero también tenía el rol de mensajera de nuestro Abacadosh. Por esa razón, sí, no se permitió que Efrón viera la autopromoción al hacer algo gratuito. Mejor se llegó a un convenio. Por todo lo anterior es trascendental que cada uno de nosotros examine cuáles son sus motivaciones y decida a qué grupo de gente quiere pertenecer, mis amados Sajín y Ajayot. ¿Sí? Como dicen por ahí, ¿cuál es la parte que nos deja central esta enseñanza? ¿Quién ha entendido el mensaje que tiene esta enseñanza? Es muy sencillo, mis amados Sajín y Ajayot. Planes y propósitos de Adonai en nuestra vida. ¿Sí? ¿Cuál es el plan de Adonai? Que usted tenga un corazón noble y bondadoso y que camine usted en justicia. ¿Sí? El propósito de él dice hacerlo cada día una mejor persona. ¿Sí? Lo que no entra en el propósito es que usted busque autoproclamación, que busque exhibición. ¿Sí? Que si usted en algún momento dado va a hacer una sedacá por alguien, no lo divulgue, no lo exhiba, porque ¿sabe qué? Dice entonces que su sedacá pasa a ser prácticamente nula, mis amados Sajín y Ajayot. Por todo lo anterior, es trascendental que cada uno de nosotros examine su corazón, examine sus impulsos, examine sus motivaciones y decida a qué grupo quiere pertenecer. Al grupo de Abraham, donde está la gente sadik, los sadiquín, los akenín, quienes trabajan con todo el corazón, o por el contrario, quiere estar en el grupo de Efrón y los hititas, del grupo de los malvados. Hashbe Shalom, amados Sajín y Ajayot, que Adonai poderoso no lo permita. Yo espero que este aporte les sea de mucha bendición a su vida. Y como le dije, compártalo para que otros sepan de estas bonitas bendiciones. En verdad, nosotros deseamos de todo corazón que usted tenga en este día un Shabbat lleno de bastante bendición. Y recuerde, la Torá es vida y el saber fortalece. Aleluya. Shabbat Shalom. Kol tu. Amén.